Una estrella acolchada esconde algo más que tela. Esconde el secreto de un asesino. Bienvenidos a Misterios Clásicos. Soy su anfitrión, Pedro. Hagamos que esta comunidad siga prosperando. Déjame un comentario diciéndome desde dónde la estás viendo. Saber de todos vosotros hace que este viaje sea aún más especial. Ahora vamos a descubrir la verdad. Los setos estaban podados a la perfección. Los banderines ondeaban de enrejado en enrejado y la esposa del vicario se había superado con los sándwiches de pepino, aunque, como le susurró la señora Bletchley a la señora Fanshawe, los bollitos no eran tan ligeros como los del año pasado. Aún así, la fiesta anual del jardín de Santa Mildred, en el tranquilo pueblo de Little Weaverton, fue tan agradable y tranquila como siempre, o eso parecía. La señorita Marple estaba sentada bajo el lilo, con una taza de Darjeeling aguado en equilibrio sobre el platillo, escuchando con educado interés a la hija del vicario, que explicaba su nuevo interés por la apicultura. La vapa, un sombrero adornado con un asiano descolorido, y sus ojos, de un azul pálido y engañosamente apacibles, observaban la escena como un gato entre palomas. Little Weaverton era el tipo de lugar donde nunca ocurría nada realmente terrible, al menos no desde el terrible asunto del arsénico en el bufón de Grosellas, pero eso había sido hacía 20 años, y pocos lo recordaban con claridad. Hoy todo estaba floreciente y brillante, como una postal bajo un pálido sol inglés. Los niños jugaban al croquet en el césped, y sus gritos se mezclaban con el murmullo de los chismes. Y entonces vino el grito. Era agudo, y cortaba la charla vespertina como un cuchillo. Las cabezas se giraron. El té se derramó. La señorita Hartwell, la profesora de música jubilada, dejó caer su plato de Battenberg, sorprendida, en el borde del jardín cerca del rosel. Una criada con uniforme azul pálido se quedó paralizada, con la mano apretada sobre la boca. «Está muerto», jadeó. «El señor Denning está en la casa de verano». La multitud se abalanzó hacia la pérgola, la curiosidad superando al decoro. La señorita Marple se levantó más despacio que los demás, sacudiéndose una miga de la falda. En su expresión, aunque serena, se había transformado apenas en algo más concentrado. Caminó hacia la creciente conmoción, pausada, pero atenta, como quien ya hubiera oído ese tipo de grito y supiera lo que solía seguir. Dentro de la casa de verano, la escena contrastaba crudamente con la alegría del exterior. Lawrence Denning, el adinerado recién llegado que había comprado Weaverton Hall tan solo un año antes, yacía desplomado en una silla de mimbre, con los ojos abiertos pero vacíos. Su corbata estaba torcida, y junto a él, en una mesa baja, había una copa de licor de flor de saúco a medio terminar. No había señales de violencia, ni sangre, ni muebles volcados. Pero algo andaba mal. Algo no cuadraba. La policía diría que fue por causas naturales, por supuesto. Un hombre de 55 años, aunque vigoroso, podía sufrir un ataque cardíaco repentino, sobre todo después de comer y de unas cuantas partidas animadas de tenis sobre hierba. Pero Marple se fijó en la colcha de retazos del respaldo de la silla, una alegre pieza casera bordada con estrellas y diamantes. Un cuadrado, curiosamente, estaba al revés. No dijo nada al respecto, todavía no. En cambio, murmuró al pobre hombre, sin dirigirse a nadie en particular, y observó a los aldeanos agrupados alrededor de la escena. Sus reacciones le dijeron más de lo que creía, porque en los pueblos, como en el patchwork, cada pieza tenía su lugar, y cuando una está desalineada, rara vez es por accidente. Al anochecer, la noticia se había extendido por Little Weaverton como tinta derramada sobre papel secante. Lo que había comenzado como una alegre reunión bajo banderines y teteras terminó en susurros
y cortinas corridas. La muerte del señor Lawrence Denning estaba en boca de todos. Se debatía en las mesas y se analizaba a puerta cerrada con el fervor que solo los pueblos pequeños podían reunir ante una desgracia repentina. En The Hare and Hounds, la modesta taberna del pueblo, una multitud se había reunido inusualmente temprano. No todos los días alguien moría en circunstancias tan curiosas, y mucho menos alguien tan rico, apuesto y para muchos, sospechosamente afortunado como Lawrence Denning. Nunca parecía del todo asentado. Si quieres saber mi opinión, murmuró el señor Broom, el carnicero local, mientras removía su pinta con un dedo gordo. Llegó al pueblo con mucha pompa y algarabía. Pensó que el dinero lo haría caer bien. No te amargues, Broom, dijo la señora Fanshawe, que estaba de visita desde la casa de su hermana en Upper Deeping. Era querido, generoso, encantador, de buenos modales. Siempre le hacía un cumplido al sombrero de una dama. Eso cuenta mucho hoy en día. Los modales no hacen a un hombre honesto, respondió Broom. Y he oído que tenía asuntos en Londres que no eran del todo, digamos, transparente. En un rincón, el vicario y su esposa estaban sentados en silencio, bebiendo limonada con gestos tensos. Los dedos del vicario temblaban sobre su vaso. No me gustan las especulaciones vanas, dijo por fin, con la voz ligeramente temblorosa. Hasta que el alguacil no nos dé la causa de la muerte, no debemos sacar conclusiones precipitadas. Wilkes no ha saltado a ningún lado desde 1972, murmuró la señorita Hartwell, que venía directamente del jardín de la iglesia y seguía agarrando su bolso como un escudo. Dirá que fue natural, créeme. Pero había algo antinatural en esa casa de verano. Yo lo sentí. Mientras tanto, justo más allá del pub, y subiendo por el camino de grava que pasaba por la oficina de correos, la señorita Marple estaba sentada tranquilamente en su salón de Hillside Cottage, con la tela de punto descansando en su regazo y un pequeño ceño fruncido en su frente. Había abandonado la fiesta en el jardín sin hacer mucho ruido, escabulléndose mientras la policía comenzaba a dispersar a la multitud. Había habido poco que hacer, o eso parecía. El agente Wilkes había tomado breves declaraciones, jugueteaba con su bloc de notas y parecía ligeramente abrumado por la presencia de la muerte entre tapetes y dalias. La señorita Marple ya lo había visto todo, y lo que había visto, en realidad, no era solo un hombre muerto, sino un torbellino de rostros, cuidadosamente vigilados a su alrededor. No era solo la muerte lo que le interesaba, sino las respuestas a ella. Buscó su cuaderno, un viejo objeto encuadernado en cuero que guardaba para recordatorios y listas de compras, y anotó 3 nombres con su letra pulcra y curva: Ivy Denning, viudo Crispin Hale, administrador de la finca Letitia, vale ama de Loves. Todos habían estado presentes en la fiesta en el jardín. Los 3 habían llegado temprano, y ninguno había hablado más de lo necesario después. La viuda Ivy había dado una imagen impactante de serenidad. Demasiada serenidad, quizá. Había llorado, sí, pero las lágrimas habían sido tardías, cuidadosamente calculadas, pensó la señorita Marple. El tipo de dolor que espera hasta que la gente esté observando. En cuanto a Crispin Hale, había estado inusualmente callado, aunque rara vez lo estaba. Un hombre conocido por su voz potente y su afición a hablar sobre el drenaje del suelo, no había dicho casi nada, excepto que el señor Denning parecía estar bien antes y que debía haber sido la voluntad de Dios. Letitia Vale, en cambio, no había dicho ni una palabra. Se había quedado de pie al borde del jardín como una campana de iglesia sin badajón alta, silenciosa, ilegible. La señorita Marple se levantó y se acercó al aparador, dejando con cuidado su taza de té. A través de las cortinas de encaje, pudo ver el resplandor del sol poniente, que se apagaba y proyectaba largas sombras sobre la plaza del pueblo. Habría más chismes por la mañana, más especulaciones.
Pero la señorita Marple no se dedicaba a chismes, sino a la verdad que, la mayoría de las veces, estaba arraigada en lo más profundo del comportamiento humano. Y el comportamiento humano, como le gustaba decir, rara vez cambiaba. La gente se repetía, se formaban patrones. Incluso el asesinato, sobre todo el asesinato, tenía un ritmo, una textura, una lógica propia. Llamaron a la puerta justo cuando el reloj de pie daba las 7. La señorita Marple abrió ella misma, sin sorprenderse al encontrar a la joven Edith Sloane en la entrada. Edith, la nieta de su vecina, solía pasar, después de cenar con el periódico del pueblo, o para pedir consejo sobre su bordado. Esa noche, su rostro estaba pálido y tenso por la emoción. «Señorita Marple, usted estaba allí, ¿verdad, en la fiesta?» «Sí, querida», dijo con dulzura, acompañándola a entrar. «Siéntate, Edith. ¿Te apetece un trocito de pastel de jengibre?» «Namba, tengo hambre». «Se trata del señor Denning. Mi tía, el lechero, le contó que había discutido con alguien la semana pasada. Un hombre de Londres. Dicen que salió hecho una furia de Wiverton Hall, con la cara roja». «¿De verdad?», preguntó la señorita Marple con voz suave. «Qué curioso, en el testamento del señor Denny. Dicen que lo modificó recientemente. Mi tía jura que se lo contó. La señora Bellamy, cuya hermana limpiaba en la mansión antes de que llegara el nuevo personal, dijo que iba a dejarle todo a alguien nuevo». La señorita Marple sonrió, aunque ya estaba pensando en otra cosa. «¿Qué cosas tan interesantes pueden captar los oídos cuando las bocas están ocupadas difundiéndolas?» Edith se sonrojó. «No quise chismorrear, señorita Marple». «No pasa nada, querida. Las observaciones no son chismes, si se recuerdan y no se adornan». Cuando Edith se fue, la señorita Marple regresó a su silla y reanudó su labor de punto. Unas para la hija menor de su sobrina, de lana amarillo pálido, suavis, inofensivos, pero sus pensamientos permanecían lúcidos. Alguien había querido la muerte de Lawrence Denning, o, al menos, se había beneficiado de su prematura partida. Si había sido veneno en el cordial, o algo más sutil, aún no lo sabía. Lo que sí sabía era que alguien en Little Wiverton estaba mintiendo, y mientras enhebraba la aguja una vez más, la señorita Marple observó el dibujo de la colcha de retazos de la casa de verano, en particular aquella estrella girada en la dirección equivocada, tan casi invisible en su desalineación. Era algo pequeño pero claro. Las cosas pequeñas a menudo eran la clave de todo. La mañana siguiente amaneció pálida y húmeda, de esas mañanas que empapaban los bajos de los pantalones y hacían que todo se sintiera un poco inestable. La niebla flotaba baja sobre el verde, difuminando los límites entre el seto y el sendero y dando al pueblo de Little Wiverton la apariencia de estar oculto tras una nube. La señorita Marple, sin embargo, ya estaba levantada y vestida. Había tomado el té en su pequeño invernadero débil y modesto, como ella, y le había escrito una nota a su sobrina en Chipping Norton. Aunque se detuvo a mitad de la lectura y se quedó mirando pensativa la taza de té que tenía en la mano. Afuera, el pueblo se emocionó. Un automóvil negro, incongruente con la suave paleta de colores del campo, bajó por Church Lane y se detuvo frente a Wiverton Hall. Un segundo después, la grava crujió bajo las botas al bajar el inspector. Detective Arthur Cray. Era un hombre alto, de hombros anchos, con una mirada que casi no se perdía y un bigote que no se perdía nada. Conocido por la policía del condado como capaz y tenaz, había llegado desde Caulfield a petición urgente del jefe de policía local, quien, con cierta delicadeza, había sugerido que un hombre había muerto en circunstancias que el pueblo no acepta como accidentales. El agente Wilkes ya estaba esperando en la puerta, con el sombrero en la mano, con aspecto agobiado y ligeramente aliviado. «Me temo que me supera un poco, señor», confesó. «No hay mucho que decir.
No hay senos de forcejeo. Ninguna herida evidente. Me pareció un infarto. Pero todos empezaron a murmurar, los aldeanos, quiero decir, sobre discusiones y cambios de voluntad. Y, bueno, ya sabe cómo son. Sí, dijo el inspector Cray secamente. Y a veces, Wilkes, tienen razón. El inspector entró en el imponente salón, cubierto de hiedra, con Wilkes a su lado. La casa estaba tan elegantemente silenciosa como el hombre que una vez la gobernó. En el salón se había encendido una chimenea más por comodidad que por necesidad, y allí estaba sentada Ivy Denen viuda del difunto Signe Lawrence Denen. Vestía un azul marino oscuro que rozaba el negro, y sus pálidas manos estaban cuidadosamente entrelazadas sobre su regazo. En cuanto Cray entró, se levantó y lo saludó con una leve sonrisa. «Serena, sé por qué está aquí», inspector dijo. «Y por supuesto, es usted muy bienvenido». Cray inclinó la cabeza. «Lamento su pérdida, señora Denning. Tengo entendido que su esposo falleció repentinamente». Ella asintió. «Fue un shock terrible». Lawrence nunca se había quejado del corazón. Parecía él mismo, esa mañana incluso animado. «¿Puedes recordar lo que pasó ayer? Cuéntame, ¿cómo fue la tarde?» Respiró hondo, con calma pero con decisión. «Llegamos a la fiesta en el jardín justo después de las 3. Lawrence saludó a varias personas. Siempre disfrutaba haciendo su entrada. Era encantador, ¿sabe? A veces demasiado encantador para su propio bien». El inspector tomó nota mental del ligero tono cortante de su voz. Tomó un cordial de flor de saúco, creo, y charló con la señorita Hartwell y la señora Fanshawe. Luego dijo que quería sentarse un momento en silencio. A veces se cansa, sobre todo entre la multitud. Fue a la casa de verano. ¿Alguien lo siguió? No lo sé. No lo vi. Estaba hablando con la señora Clifton en ese momento. Lo que oí fueron los gritos de la criada. ¿Y quién lo encontró? Jane, la criada, estaba recogiendo tazas y bandejas. Es nueva, pero bastante sensata. Cray asintió. ¿Y cómo estaba tu marido esa mañana, antes de la fiesta? Ella dudó. Recibió una carta. No sé de quién, pero lo puso de mal humor. No habló de ella. Solo la arrugó y la tiró al fuego. «No, ¿lo leíste?» «No». Cray la observó durante un largo instante. Su mirada era firme, pero notó que sus dedos habían empezado a retorcer el borde de su pañuelo. La dejó poco después, con la promesa de volver a hablar, y centró su atención en el resto de la casa. Habló con Crispin Ale, el administrador de la finca, quien le explicó con su tono brusco y práctico que el señor Denning había parecido distraído toda la semana. «No era propio de él», dijo Crispin. «Solía estar centrado, siempre tenía un plan. Últimamente, sin embargo, digamos que había estado considerando algunos cambios en la finca, vender el huerto, modificar la estructura del personal. Algunos no estaban contentos. Eras tú, me guardo mis opiniones, inspector, pero era de los que se ganaban enemigos tratando a todos como una molestia pasajera». Cray arqueó una ceja. «¿Te ocurre algún nombre en particular?» Crispin se encogió de hombros. «La ama de llaves, Letitia Vale, por ejemplo, había servido a la familia antes de que él comprara la casa. Se quedó cuando él tomó las riendas. Ferozmente leal a las viejas costumbres. No aprobaba la, afición del señor Denning por las novedades». El inspector encontró a Letitia en la despensa, puliendo plata metódicamente. Era una mujer de unos 50 y tantos años, con una mandíbula imponente y ojos que no parpadeaban con facilidad. «Servía a su padre», dijo rotundamente. «Me quedé porque conocía el salón mejor que él, y porque alguien tenía que evitar que se derrumbara». «¿Desaprobaste al señor Denning?» «Desaprobaba sus métodos. Usaba Wiberton Hall como escenario de sus juegos sociales.
Invitaba a desconocidos, organizaba fiestas y presumía de dinero, pero no merecía morir. Cray entrecerró los ojos. Tenía enemigos. Todos los hombres con dinero lo hacen. La investigación había comenzado, pero ya se estaban enredando los cabos. Cray regresó a la casa de verano esa tarde, recorriendo el desgastado sendero desde la puerta del jardín. El lugar no tenía nada de especial, tal como lo había descrito el agente, sin desorden, sin rastros de veneno, sin olor, sin silla volcada ni bebida derramada, solo el vaso de licor y esa colcha, la extraña colcha hecha a mano con estrellas bordadas en suave algodón. Lo miró fijamente durante un largo rato y luego tomó nota de enviarlo a examinar, aunque parecía poco probable que revelara algo nuevo. Pero justo en ese momento llegó la señorita Marple, deslizándose cortésmente entre los rosales. ¡Ay! Inspector Cray. Pensé que lo encontraría aquí. Cray la saludó con respeto. Ya la había visto antes en una aventura de un primo lejano, relacionada con un testamento impugnado y un gato desaparecido misteriosamente. El gato había aparecido, el primo no, y la señorita Marple había aportado la información crucial mientras tomaban mermelada. Señorita Marple viene a satisfacer su curiosidad. Sonrió. Curiosidad, sí, pero no mía del pueblo. Te sorprendería lo que ya dice la gente. Tanto entusiasmo por la especulación. Estoy seguro, Anne, y que dices, nada de nada. Simplemente noté algo raro en esa colcha. Señaló el respaldo de la silla de mimbre. El patrón de patchwork. Esa estrella, la tercera fila desde abajo. La segunda desde la izquierda está cosida al revés, casi como si quien la añadió no supiera cómo se supone que deben sentarse las estrellas. Cray parpadeó. ¿Y eso qué sugiere? Nada seguro, dijo alegremente, excepto quizás que quien lo colocó allí no vio el resto del patrón. Oh no, le importó igualarlo. Es un detalle insignificante, pero a veces los detalles más insignificantes son los que cambian el curso de una historia. Y con eso le deseó un buen día y se alejó hacia la plaza del pueblo, dejando a Cray mirándola con la leve sensación de que acababa de darle una pista, una que él todavía no entendía. De vuelta en Hillside Cottage, la señorita Marple sacó una pequeña muestra de tela de un cajón en un retal sobrante de un antiguo proyecto de acolchado. Era el mismo patrón que había visto en la casa de verano. Ella lo sostuvo a la luz y sonrió pensativamente. Al fin y al cabo, los patrones podían falsificarse, pero las falsificaciones solían revelarse de las maneras más inoportunas. Al final de la semana, el inspector Cray había recopilado una prolija pila de declaraciones, muchas de las cuales parecían más evaluaciones de carácter que testimonios reales. En un lugar como Little Weaverton, todos tenían algo que decir, aunque no siempre algo útil. Sin embargo, de la montaña de recuerdos, corteses y juicios velados, comenzaba a surgir algo, y tenía poco que ver con causas naturales. En primer lugar, estaba la cuestión del testamento del señor Denning. Cray había consultado al abogado de la familia en Caulfield y recibió la confirmación de que Denning efectivamente había revisado su testamento tan solo 10 días antes de su fallecimiento. La principal beneficiaria había sido su esposa, Ivy, como se esperaba. Pero la actualización incluía 2 cambios notables: a un generoso legado económico a una mujer llamada Rebecca Thorne, que figuraba únicamente como una amiga de Londres, y la eliminación completa de una cláusula anterior que habría otorgado una pensión y derechos de residencia a Crispin Hale, el administrador de la herencia. Cuando Cray volvió a visitar a Crispin, el hombre estaba trabajando en los viejos establos, con las mangas arremangadas hasta los codos y las botas sucias. Saludó al inspector con un gesto de la cabeza, pero sin sonreír. «Supongo que se trata del testamento», dijo Crispin,
limpiándose las manos con un trapo. Supones correctamente. ¿Sabías que habían borrado tu nombre? El rostro de Crispin se contrajo levemente. No, aunque no puedo decir que me sorprenda. ¿Usted y el señor Denning tuvieron desacuerdo? Todos teníamos desacuerdos con Lawrence Denning, dijo Crispin. Era un hombre que prefería la obediencia a los consejos. Yo le di estos últimos. ¿Y qué hay de esa señorita Thorne? ¿La conoce? Crispin dudó. Solo que vino una vez. Hace meses an elegante. De ciudad. Se quedó 2 noches en Ivy. No parecía gustarle. ¿Crees que ella y Denning eran? No dije eso, interrumpió Crispin rápidamente. Pero la trataba muy bien. Mucho mejor que a su esposa. Si te soy sincero. Anne Cray asintió. ¿Y dónde estabas durante la fiesta en el jardín? Estaba ayudando a descargar las cajas de flores. La furgoneta llegó tarde. Pregúntale a Letitia. Ella, Estaba Alley. Cray hizo precisamente eso. La ama de llaves confirmó que Crispin sí había estado en la entrada de servicio Onquay Acadio. Con una ceja ligeramente arqueada, se alejó durante unos buenos 10 minutos. Dijo que iba a revisar la cámara frigorífica. Pero no estaba del todo bien. Mientras tanto, se había filtrado la noticia del testamento, como era inevitable en Little Weberton, y los chismes abundaban. Rebecca Thorne se convirtió en el tema predilecto. Las especulaciones sobre su relación con Denning abarcaban desde una prima lejana hasta una amante secreta, con cada versión aderezada con intriga y el escándalo justo para calentar las aguas. Fue en el salón de la señora Drummond, sobre una esponja de mermelada y servilletas adornadas con encaje, donde la señorita Marple escuchó tranquilamente la última versión. Me han dicho que usaba pantuflas de seda a plena luz del día, dijo la señora Drummond escandalizada. Y tenía un perro francés, uno de esos bichos que ladran. Lo llamaba Pom-Pom. Pom-Pom, repitió la señorita Marple pensativa. Sí, eso me parece perfecto para una dama con recursos propios. ¿Crees que ella es la razón por la que Ivy tenía esa mirada? Siempre pensé que había algo tenso entre el señor y la señora Denning. Claro, no es de buena educación decirlo, pero, bueno, él era encantador, como suelen ser los hombres, cuando están acostumbrados a conseguir lo que quieren. La señorita Marple removió su té con expresión ilegible. A veces, dijo con dulzura, el encanto es solo una máscara para disimular la crueldad, y a veces, tras esa máscara, solo se esconde la soledad. Al día siguiente, el inspector Cray viajó a Londres para encontrarse con la esquiva Rebecca Thorne. Vivía en un elegante edificio en Bayswater, de esos donde pulían los suelos a diario, y el portero sabía el nombre de todos. Lo recibió en una sala de estar llena de cristalería de aspecto caro, y con un ligero olor a perfume y cigarrillos. Lawrence ha muerto, dijo, aceptando la noticia con una serenidad que parecía ensayada. Buenones. Bastante triste, ¿verdad? ¿Eran amigos?, preguntó Cray. Éramos compañeros, supongo. Nada sórdido. Si es a eso a lo que te refieres. Nos conocimos en una subasta benéfica. A él le gustaba el arte, y una vez conocí a alguien que pintaba a nos entendimos bien. Te dejó una suma sustancial en su testamento. Rebecca Thorne sonrió levemente. Lawrence era generoso con la gente que le caía bien. ¿Es de que eso lo hacía impopular? ¿Sabías que estaba casado? Sí, claro, hablaba mucho de Ivy. Decía que ella no lo entendía. ¿Y lo hiciste? Creo que entendí lo que quería hacer, no lo que era. Hay una diferencia. Cray se fue de Londres con la impresión de que Rebecca Thorne no estaba de luto, pero tampoco ocultaba nada. Su coartada era sólida. Había estado en la inauguración de una galería en el Soho durante el asesinato, con al menos una docena de testigos. Si la muerte de Denning la había beneficiado, lo había hecho de forma incidental. Pero, Ivy, Denning. El panorama no era tan claro. En el hall, Ivy
Había asumido su viudez con serena dignidad, recibiendo visitas ocasionales, vistiendo de gris en lugar de negro y dando paseos solitarios por el huerto. Sin embargo, la señorita Marple, recorriendo el mismo sendero con ella con el pretexto de hablar de arreglos florales para el homenaje, observó algo inesperado. «¡Qué hileras tan bonitas!», dijo la señorita Marple, «limpias y ordenadas. ¿Le resulta reconfortante caminar por aquí?». «Sí», respondió Ivy. «Lawrence odiaba este huerto. Decía que era inútil. Eso me gustó bastante. Debes haberlo encontrado difícil». A veces, Anne Ivy miró hacia un lado y su voz se suavizó. «No era un mal hombre, señorita Marplan, pero podía ser. Le gustaban las cosas de cierta manera, y esperaba que los demás siguieran su ejemplo. Aprendí a manejar eso, como se suele hacer». La señorita Marple asintió ansí. «¿Cómo podar un rosal en lo justo, para que las espinas no lo corten? Pero no tanto, como para que se marchite la flora». Exactamente. Caminaron unos pasos más, antes de que Ivy se detuviera de repente. «Señorita Marple, ¿cree usted que fue asesinado?». «Creo que murió en un pueblo lleno de gente que tiene mucho que perder», dijo la señorita Marple. «Y eso nunca es sencillo». Esa tarde, de vuelta en Hillside Cottage, la señorita Marple se sentó a tejer y tomó otra nota, no sobre Ivy, ni sobre Crispin, ni siquiera sobre Rebecca Thorne, sino sobre Letitia Vale, la discreta ama de llaves que había servido durante 3 generaciones. Ella era la única, como había notado la señorita Marple, que jamás se había referido al señor Denning. Por si uno, solo él, el amo o simplemente él, o en Little Wiberton, donde los nombres se usaban como encajes a la ligera, pero con intención. Esa omisión lo decía todo. Los sospechosos obvios se alineaban ordenadamente. Ivy tenía un motivo. Anne Crispin tenía la razón. Rebecca Thorne tenía el dinero, pero la señorita Marple conocía lo suficiente de historias y de personas como para percibir cuando una solución llegaba demasiado pronto, demasiado clara, y sintió, todavía estaba demasiado limpio. La colcha de retazos, la estrella mal cosida, todavía estaba allí en su mente, como una página doblada en una novela de misterio, una señal, una advertencia, o quizás un mensaje de alguien que una vez fue invisible, pero que estaba listo, por fin, para ser visto. La señorita Marple no solía interferir. Sería la primera en decírselo. Interferir era cosa de maleducados. De maleducados o de aburridos sin remedio. Pero observe, eso era harina de otro costal. La observación, hecha con cuidado y amabilidad, tenía la capacidad de desentrañar verdades que las voces más fuertes pisoteaban. Y fue precisamente gracias a la observación suave, deliberada, casi invisible, que la señorita Marple se encontró de nuevo en el cementerio, hablando con el anciano señor Bailey, el sepulturero y jardinero a tiempo parcial. Había cuidado los rosales de la mansión durante 30 años antes de la llegada del señor Denning, tras lo cual fue sustituido por personal de paisajismo moderno. Trado de Caulfield. A la señorita Marple siempre le había caído bien el señor Bailey. Tenía la paciencia de quien se ha pasado la vida esperando que las cosas florezcan o se entierren. «Lo enterrarán el viernes», dijo Bailey, moviendo la pala en la parcela familiar, junto al viejo hacendado. Es un poco irónico, la verdad. Denning nunca encajó allí. «¿Lo conocía bien, señor Bailey?», preguntó la señorita Marple con voz alegre. «Lo conocía. A un hombre así se le conoce por cómo cambian los demás a su alrededor». El personal se puso rígido. Ivy sonrió menos en Letitia. «Bueno, dejó de tararear. Eso me dijo más que nada». «¿Ella solía tararear?». «Siempre dijo melodías en viejas.
durante sus tareas, como una tetera a punto de hervir. Pero estos últimos meses en silencio me pareció extraño. La señorita Marple estuvo de acuerdo. La gente rara vez dejaba de tararear sin motivo. Esa misma tarde, regresó al lugar de los hechos, a la casa de verano, aún acordonada con una fina cinta de seguridad que ondeaba perezosamente con la brisa. El jardín que la rodeaba estaba más tranquilo ahora. El césped mostraba las marcas desteñidas de las sillas que habían sido taladas hacía tiempo, y las rosas habían empezado a marchitarse en las puntas. Había calculado bien su visita. El inspector Cray había regresado a Caulfield para consultar con el forense y el abogado. El agente Wilkes, al mando, no era de los que se atreverían a desafiar a una anciana decidida con un bastón y una olla de galletas de mantequilla. Solo pensé en traerles algunas golosinas a los oficiales. Agente, dijo la señorita Marple dulcemente al pasar. Parpadeó, se sonrojó y murmuró algo sobre la necesidad de revisar la estación. Dentro de la casa de verano, la silla de mimbre, habían retirado el vaso de licor, pero la colcha de retazos aún colgaba sobre el respaldo, intacta, como si perteneciera al edificio. La señorita Marple se acercó lentamente, rozando el borde de la tela con los dedos. Ya había examinado colchas antes. Ayudó a coser docenas en su juventud. Esta estaba hecha con esmero, obra de manos pacientes, pero una estrella en particular, la misma que no encajaba, volvió a llamar su atención. Se acercó más, pellizcando con cuidado el borde de la extraña estrella. Efectivamente, al revés, no solo rotada, sino invertida, la costura de este parche en particular era más vasta, más áspera, y no coincidía con la costura fina y uniforme de los demás. Y lo más importante, lo habían colocado a toda prisa. Una se levantó ligeramente, como si al que lo cosía le hubiera faltado tiempo o habilidad, o ambas cosas. Con un tirón cuidadoso, la señorita Marple deslizó los dedos por debajo de la esquina y encontró algo inesperado. Justo debajo de la tela, oculto entre el forro y el reverso de la colcha, había un pequeño trozo de papel doblado. Con la precisión de una mujer que una vez recuperó un anillo de bodas del dobladillo de un vestido de bautizo y lo abrió lentamente, la nota era brief. Una sola frase, garabateada con lápiz descolorido, pero inconfundible, dijo que me arruinaría. Sí, pero no me callaré para siempre. Sin nombre, sin firma. Solo esas 14 palabras, ocultas en la manta que envolvió a Lawrence Denning en su muerte. La señorita Marple miró la nota durante un largo momento, luego la dobló una vez más, y la guardó con cuidado en su bolso. Salió de la casa de verano sin que nadie la molestara, y regresó a Hillside Cottage, con la mente dando vueltas. Si esto era lo que parecía, alguien había intentado dejar una advertencia o plantado un mensaje, esperando que lo encontraran tarde o temprano, aunque no de inmediato. A la mañana siguiente, invitó al inspector Cray a tomar el té. Luego, puntualmente, se quitó el abrigo y colocó con cuidado su bombín en el perchero. Supongo que ha descubierto algo, señorita Marple. Ella sonrió, sirviéndole una taza de té. Sí, aunque debo aclarar que es muy poco, apenas un susurro. Cray esperó pacientemente. Ella le entregó la nota. Estaba cosido a la colcha, escondido tras ese parche tan extraño. Cray leyó la nota 3 veces. ¿Crees que la escribió el asesino? No, dijo la señorita Marple, pero creo que lo escribió alguien que le tenía miedo, alguien que sabía de lo que era capaz. Lawrence Denning, y quería dejar constancia, por muy cauteloso que fueran. Cray frunció el ceño. Letitia Vale. Ella es mi mayor sospecha. Considere su posición. Sirvienta de toda la vida, profundamente leal a la casa, pero no al señor Denning. Quizás descubrió algo, un secreto, una amenaza,
y decidió ocultarlo, literalmente. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué esconderlo en una colcha que dejaron en un evento público? Quizzes few. Un gesto desesperado, sugirió la señorita Marple. O un gesto fallido. Quizá quiso dejarlo en privado, pero la interrumpieron. O quizás la colcha no era suya. Quizás alguien más la reutilizó, sin saber que la nota estaba cosida dentro. Eso también es posible. Cree suspiró, frotándose la sien. Este caso es como perseguir sombra. La señorita Marple asintió con simpatía. Sí, pero incluso las sombras dejan contornos. Si la luz está correctamente enfocada, día. Cray regresó a Wiverton Hall y solicitó una entrevista con Letitia Vale. Ella lo recibió en la sala de servicio en un espacio modesto, limpio pero sin adornos, con un brillo metálico en el aire y la espalda erguida como un palo. Señor Vale empezó. ¿Reconoce esta letra? Ella tomó la nota. Sus manos temblaban ligeramente. No dijo tras una pausa: no lo sé. ¿Fuiste tú quien hizo la colcha en la casa de verano? Ella negó con la cabeza. Esa colcha venía del ático. Una vieja pieza familiar. Recuerdo haberla visto cuando llegué aquí, antes de la guerra. Ivy me pidió que trajera algo decorativo para la fiesta en el jardín. La elegí porque estaba limpia y reluciente. No me fijé bien. ¿Sabías de alguien que pudiera tener motivos para temer al señor Denning? Letitia apretó la mandíbula. El señor Denning no era un hombre. Fácil podía ser. Severo si se sentía irrespetado. ¿Castigar cómo? Creo que ya lo sospechas, dijo, pero no me corresponde a mí decirlo. Cray se inclinó hacia adelante. Si lastimó a alguien, señorita Vale, ese es su problema. Letitia se miró las manos. No fui yo, lo juro. Pero había otras mujeres jóvenes, en su mayoría, contratadas por un tiempo y despedidas de repente. Nunca hice preguntas. Quizás debería haberlo hecho. Pero en casas como estas, se espera silencio. Cray no la presionó más, pero sus palabras persistieron en sus pensamientos. Ahora tenía algo que la señorita Marple describiría como un patrón de comportamiento, a un hilo conductor que se repetía en las relaciones de Denning con personas menos poderosas que él. De vuelta en su cabaña, la señorita Marple volvió a sus notas. Dibujó una pequeña estrella en la esquina de su página y debajo escribió 2 nombres: Letitia Vale, y debajo, doncella desconocida. Había otra figura aún en la sombra, una cuyo miedo los había impulsado a escribir, pero cuyo silencio se había mantenido intacto. Y la señorita Marple sospechaba que hasta que se oyera esa voz, aunque fuera póstumamente, la imagen permanecería. Pero los cuadros, como las colchas, se podían armar pieza por pieza. Solo había que saber qué buscar y, lo más importante, que no encajaba del todo. El funeral de Lawrence Denning tuvo lugar bajo un cielo gris pizarra, de esos que amenazan lluvia, pero rara vez dejan algo más que una neblina. Era como si el propio clima comprendiera la peculiar naturaleza del acto solemne. Sí, pero no profundamente lamentado. Los aldeanos se reunieron en la iglesia de Santa Mildred, vestidos con elegantes tonos, negro y azul marino, con toques de ciruela y malva, de quienes simplemente no podían renunciar a la buena sastrería por el dolor. Ivy Denning, la viuda, estaba al frente con una postura impecable, con un velo sobre el rostro. Crispinale estaba 3 filas atrás, rígido como una lápida desgastada. Letitia Vale estaba cerca del fondo, con las manos juntas y una expresión indescifrable. La señorita Marple se sentó en silencio al final del segundo banco, observando siempre, observando con la mirada, moviéndose suavemente de un rostro a otro, de la postura a la reacción, observando quién miraba el ataúd y quién no nunca. Le había dado mucha importancia a los funerales extravagantes. El duelo, creía ella, se revelaba de maneras mucho más sutiles. Después del servicio,
Los dolientes se desparramaron por el camino afuera del cementerio, formando pequeños grupos como gotas de lluvia cayendo sobre un cristal. Algunos se quedaron por costumbre, otros para absorber los chismes que podían de las voces bajas y los labios fruncidos. «Se lo ha tomado bien», le dijo la señora Fanshawe en voz baja a la señorita Hartwell, señalando con la cabeza a Ivy. «Quizás demasiado bien». «Nunca confío en un pañuelo seco», murmuró la señorita Hartwell. «A menos que la mujer ya haya llorado hasta cansarse», dijo la señorita Marple con suavidad, interviniendo en la conversación con la naturalidad de quien sabe exactamente cuándo hablar. «El duelo no siempre sigue un ritmo conveniente para los demás». Las dos mujeres parpadearon, se calmaron un poco y se refugiaron en una discusión sobre rosas funerarias. La señorita Marple deambulaba lentamente por el prado, con la mente ocupada, no en Ivy, sino en la historia que se gestaba bajo la superficie del pueblo, la nota acolchada en las chicas desaparecidas, el testamento modificado. Lawrence Denning, al parecer, había construido un imperio muy frágil, forjado con encanto y coerción, y ahora se desmoronaba hilo a hilo. Esa misma tarde, la señorita Marple visitó la mansión. Trajo una lata de galletas de mantequilla y un pequeño bote de mermelada de grosella, esta última elaborada con el mismo arbusto que había causado tan desafortunados problemas en el pueblo 20 años atrás. Un símbolo de resiliencia. A su manera, Ivy la recibió en la sala de estar, con aspecto cansado pero sereno. Las cortinas estaban corridas y el fuego encendido, proyectando una suave luz sobre la habitación que, según la señorita Marple, parecía demasiado controlada. «Me imagino que el día ha sido bastante estresante», dijo la señorita Marple amablemente mientras se acomodaba en un mullido sillón. Ivy asintió ansí-an, «pero me alegro de que ya haya terminado. Al menos la parte pública». La señorita Marple dejó la lata de galletas. «Hay algo que debo preguntarte, querida, algo delicado». Ivy levantó la vista, con la mirada fija en sí. «Lawrence, ¿alguna vez te hizo daño?» El silencio que siguió fue del tipo que hacía que el papel tapiz pareciera demasiado ruidoso. «Le pido perdón», dijo Ivy finalmente, con voz mesurada pero tensa. «Solo pregunto», continuó la señorita Marple con suavidad, «porque he conocido mujeres que llevan moretones que el mundo nunca ve, y hombres que esconden crueldad tras sonrisas. Hay rumores, Ivy. Antiguos sirvientes despedidos de repente. Una no, escondida en una colcha. No tienes que responder, pero si hay algo que sabes, algo que te pesa». «No soy una asesina», dijo Ivy de repente, alzando la voz como un grito de alarma. «Si es eso lo que insinúas». La señorita Marple mantuvo la calma. «No he insinuado nada, pero creo que usted conocía al hombre mejor que nadie. Y también creo que hay alguien más en esta casa que ha estado guardando un secreto». «Quizzes, Durant». «Demasiado tiempo». Ivy se levantó y cruzó la habitación, dándole la espalda. Al hablar, su voz se había apagado. «Ann guardaba cartas», dijo, «de aquella mujer de Londres, Rebecca. Las encontré una vez. Cosas de presumir. Hablaba de quitarme el hall, mi hogar. Me llamó provinciana. Dijo que él se lo había prometido todo. Nunca lo confrontes que habría cambiado. Siempre tenía la sartén por el mango conmigo, con todos. Y aún así, la señorita Marple esperó. Y aún así, continuó Ivy, tenía miedo de algo últimamente, lo notaba. Se sobresaltaba cuando se abría la puerta. Dejó de entrar al sótano. Una vez lo encontré quemando papeles por la noche. Nunca me lo explicó. Mencionó, ¿ves al personal? Quizás a una chica, a quien despidió rápidamente. Ivy dudó. Si aún se llamaba Meg. Solo estuvo aquí una semana. Una chica encantadora, siempre tarareando, pero de repente desapareció.
Ann dijo que era incompetente, pero Letitia estaba molesta. Dijo que la niña había estado llorando. La señorita Marple archivó el nombre como si fuera una moneda preciosa. Al salir del salón, el viento arreció y esparció las hojas caídas por el camino de grava. Se detuvo en la puerta y se giró para mirar las ventanas del piso superior. Tras una cortina, creyó ver a Letitia Vale observándola. O quizás fue su imaginación. Se dirigió a la rectoría donde el inspector Cray había asumido un cargo temporal. Él escuchaba sus actualizaciones con los ojos entornados y el ceño fruncido. ¿Crees que esta Meg pudo haber escrito la nota? Creo que es probable, no alguien en su nombre. Voy a consultar con la agencia de empleo. Quizás podamos localizarla. Y mientras lo haces, dijo la señorita Marple, creo que tomaré el té con Letitia. Creo que está lista para hablar. Llegó a la servidumbre esa noche, sin avisar, pero no inoportuna. Letitia abrió la puerta con un cansancio que le cubría los hombros como un chal. Esperaba conversar un poco, dijo la señorita Marple con suavidad. Nada de interrogatorios, lo prometo. Solo la verdad entre dos mujeres que han visto demasiado y fingen no haberlo visto. Letitia dudó un momento y luego se hizo a un lado un pace. Se sentaron en la pequeña cocina con una vela titilante junto a la tetera. A la señorita Marple no insistió. Simplemente esperó. Por fin, Leticia habló. Tenía 16 años. Venía de una parroquia cerca de Foston. Megan inteligente, pero tímida. La notó. Enseguida lo vi. La forma en que le tocaba la muñeca cuando ella servía el té y la forma en que la llamaba corderita. Los labios de la señorita Marple se afinaron. Vino a verme una noche, continuó Letitia con voz ronca. Dijo que la acorraló en la biblioteca. No pasó nada. Esa noche no, pero la amenazó. Le dijo que si hablaba diría que ella había intentado seducirlo. Le creía en claro que sí, pero ¿qué podía hacer? Había visto desaparecer a otras chicas. La despedí discretamente. Le dije que no volviera. Le pagué el pasaje yo misma. ¿Dejó ella la nota? No lo sé. Ann quizás intuí que quería decir algo más, Ann, pero estaba asustada. Todos lo estábamos. La señorita Marple se inclinó hacia adelante. Su voz era como la seda. Señorita Vale, si confiaba en usted, aunque fuera un poco, entonces sugiero que dejó esa nota como una última esperanza. Y si Lawrence Denning tenía miedo, era porque esa esperanza había empezado a tomar forma. Se sentaron en silencio mientras la tetera empezó a hervir. En otra habitación, detrás de un viejo armario, la señorita Marple vio un bordado deshilachado, desteñido, pero familiar. Un estampado de estrellas, casi idéntico al de la colcha. Letitia siguió su mirada. Ella lo hizo, dijo en voz baja Meg. Antes, dijo. La señorita Marple miró la humilde pieza con ojos pensativos. Entonces, dejó algo más que miedo. Ann dejó un patrón. Y la señorita Marple lo sabía, a los patrones contaban historia. Por fin había llegado el momento de rastrearlos hasta su fin. Era poco después del mediodía de un jueves cuando llegó el giro inesperado. No con truenos ni dramatismo, sino con el suave ruido de la tapa de un buzón. La señorita Marple, sentada en su invernadero con su habitual té suave y dos natilas, oyó el traqueteo metálico y supo al instante que la carta era importante. Su correo llegaba sin regularidad. Las facturas llegaban tarde. Sus sobrinas escribían poco y hacía tiempo que los catálogos habían dejado de tentarla. Pero hoy, al levantarse y recoger la carta de la cesta que había en la puerta de su casa, vio que el sobre estaba escrito con letra apresurada e irregular para la señorita Marple urgente. El papel era grueso, del tipo que se usa en pensiones y hoteles económicos. Lo abrió con una pequeña navaja de latón y leyó el breve mensaje. Garabateado en tinta azul. Ann, creo que me estabas buscando. Ir a la criada Meg. No sabía a dónde ir, pero me enteré de que ya murió.
Puedo contártelo todo. Por favor, ven al Starling Inn. Tercer piso. Pregunta por Eman. Dijo que debía confiar en ti. Eman, la señorita Marple, dobló la carta con cuidado, mientras sus pensamientos fluían a toda velocidad. Dijo que debería confiar en ti. Solo podía ser Letitia. Parecía que la discreta ama de llaves había hecho más que decir la verdad. Había reavivado un hilo que casi se había perdido. Omeyo Tajji, con los guantes abotonados y el abrigo abrochado, la señorita Marple se dirigió al Starling Inn, un edificio sencillo enclavado entre una mercería con las contraventanas cerradas y un antiguo café de la estación de tren a las afueras de Caulfield. Era de esos lugares que olían a jabón viejo y radiadores recalentados, con papel pintado del siglo pasado, y una recepcionista que guiñaba el ojo a los huéspedes. «Estoy aquí por M», dijo la señorita Marple, sin molestarse en ofrecer más de lo que implicaba la nota. La chica detrás del mostrador asintió y le entregó una llave con una etiqueta de latón deslustrada. Tercer piso, número 14. No, salido de la habitación hoy. La señorita Marple subió las escaleras con paso firme, tomándose su tiempo no solo por su edad sino por la gravedad de lo que esperaba encontrar. Ella llamó 2 veces a la habitación 14. Tras una pausa, puerta se entreabrió. Una joven pálida, de ojos oscuros y una cortina de pelo castaño, se asomó. «¿Aneres ella?», preguntó, con su voz apenas por encima de un susurro. «Sí», dijo la señorita Marple en voz baja. «¿Puedo pasar?». La chica asintió y se hizo a un lado. La habitación era pequeña y austera, una cama individual, un lavabo, una mesa con una tetera desportillada, una bolsa de retazos reposaba sobre la silla, llena de ropa que sin duda había sido metida dentro con prisa. Había una energía nerviosa en el aire, como un pájaro que aún no había decidido si huir o quedarse. «Soy Meg», dijo la chica, alisándose la falda. «Meg Crawford. Trabajé en Wiberton Hall el año pasado». Anel se le quebró la voz. «El señor Denning dijo que si alguna vez decía una palabra a mí destruiría». «Te creo», dijo la señorita Marple, con sencillez en té. «¿Apetece un té?». «No he dormido», dijo Meg. «No bien. Vi la noticia en el periódico en su muerte. Sabía que debía ser tú quien hacía las preguntas». «Letitia dijo que eres listo». La señorita Marple sonrió ante escucho. «Eso es diferente». Meg se sentó en el borde de la cama, con las manos temblorosas. «An intentó arruinarme. Dijo que había robado dinero, pero no lo había hecho. Han me tocó, me amenazó. Pensé que si me iba y me quedaba callada, se acabaría. Pero siempre tuve miedo, incluso después de irme». La señorita Marple asintió suavemente. «¿Escribiste tú la nota?». Parpadeé. «Nota, el que está cosido en la colcha, oculto bajo una estrella, ¿no?», dijo lentamente. «Pero una vez le di a Letitia un papelito. Escribí algo, no recuerdo exactamente. Solo que tenía miedo. Creo que solo firmé con M. Dijo que lo guardaría, por si acaso, así que quizá fue Letitia quien lo guardó», dijo la señorita Marple. Una promesa silenciosa, oculta, a plena vista. Meg se secó los ojos. ¿Crees que Ann fue asesinado?». La señorita Marple la miró en silencio. «Creo que se ganó muchos enemigos». Y el miedo, añadió en voz baja, «es una especie de arma. A veces agudiza las manos de los demás». Antes de salir del Starling Inn, la señorita Marple le dio a Meg una tarjeta con el nombre del inspector Cray, escrito cuidadosamente en el reverso. «No es cruel», dijo ante escuchará. «Y si estuvieras dispuesto a hacer una declaración, podrías proteger a la siguiente chica. Y a la siguiente». Meg asintió, y un pequeño destello de fuerza comenzó a regresar a su rostro. Afuera, la tarde comenzaba a nublarse. La señorita Marple regresó a Little Wiberton
con el pensamiento dando vueltas en su cabeza. Meg no había escrito la nota, pero la había inspirado. Eso estaba claro. Lo que significaba que el verdadero autor había querido que el mensaje fuera una advertencia, o quizás una confesión, dejada donde algún día pudiera ser descubierta. Pero aún más inquietante fue darse cuenta de que la nota nunca se había enviado ni compartido, solo estaba oculta. Quien la había cosido en la colcha quería que se encontrara, pero no demasiado pronto, y eso sugería cierto tipo de cálculo. Cuando la señorita Marple regresó a Hillside Cottage, encontró un mensaje. Lo habían deslizado por debajo de la puerta en un pulcro sobre blanco. Lo abrió y leyó: «Hay más Anmira en el sótano, bajo las baldosas rojas. Todavía no puedo decir más». Un amigo, la señorita Marple, se quedó mirando la nota un buen rato. Sus dedos se cerraron sobre el borde de la página. La bodega Ness era el lugar que Ivy había mencionado, el que Denning se había negado a entrar en sus últimas semanas. El mismo sótano que el personal evitaba, según Letitia, porque lo mantenía cerrado. Llamó al inspector Cray sin demora. Llegó en menos de una hora, visiblemente inquieto por su informe Dice. ¿El sótano? Necesito una orden judicial. Dudo que alguien en la sala se oponga. Ahora, dijo la señorita Marple, pero sugiero que traigamos a Letitia. Así que regresaron una vez más a Wyverton Hall. Ivy los recibió sin protestar. De hecho, parecía casi expectante, como si este último acto hubiera sido ensayado en su mente más de una vez. Sí, dijo con calma en la bodega. Nunca me gustó ese lugar. Dejé de bajar después de que movieran los botelleros. Lawrence solía cerrarla con llave. Letitia lo recibió junto a la puerta de la cocina, agarrando un largo llavero. Su mirada se cruzó con la de la señorita Marple sin sorpresa. El descenso era estrecho y frío. El aire cargado de moho y polvo, acumulado desde hacía tiempo. La bodega se extendía más de lo esperado, con el suelo de piedra irregular y las paredes cubiertas de estanterías, cajas y barriles en desuso. «Ahí tienes», señaló la señorita Marple. «Y esa tilla roja tiene un tono ligeramente diferente, ¿no crees, Cray?» Dio un paso adelante, se arrodilló y lo sacó. Debajo había una pequeña caja de metal, sellada con un cierre oxidado. La forzó para abrirla. Dentro había papeles en cartas, notas y una pequeña agenda de cuero. Letitia se dio la vuelta y se llevó una mano a la boca. «¿Son estos de Denning?», preguntó Cray. «Creo que pertenecían a las chicas», dijo la señorita Marple en voz baja. «O mejor dicho, se las arrebataron. Notas, quizás amenazas a pruebas. Esto es lo que temía». Llevaron la caja arriba, donde Ivy esperaba al pie de la escalera. Miró el fajo de cartas y no dijo nada. «¿Lo sabías?», preguntó Cray. Lo sospechaba, dijo, pero desconocía los detalles. Él lo mantuvo todo en secreto. Hasta el final cerró esa habitación con llave. Creo que sabía que no podría controlarla para siempre. De vuelta en la comisaría, Cray catalogó cada documento. 3 cartas firmadas por diferentes nombres. 2 de Meg, una de una chica llamada Elsie, y otra que había desaparecido del servicio sin explicación. Anne fue suficiente. La señorita Marple caminó hacia su casa bajo una suave llovizna, con el chal húmedo en los hombros. Presentía que la tormenta seguía arremolinándose. El asesino había atacado por una razón, y esa razón probablemente estaba sepultada en el miedo y la furia que Denning dejó tras de sí. Pero ¿quién había actuado en consecuencia? Aún quedaban verdades por descubrir, aún quedaban máscaras. Pero ahora por fin tenía el arma que necesitaba Han, la verdad, escrita claramente, no susurrada, no oculta, sino lista para ser escuchada. Al final de la semana, el pueblo de Little Wyverton había comenzado a recuperar algo parecido a la rutina, o al menos a su versión de ella. Las campanas de la iglesia volvieron a sonar sin vacilación.
La encargada de correos reanudó su mordaz comentario sobre el diseño de sellos. La cola de la carnicería volvió a sus quejas habituales sobre los cortes magros y la decadencia moral de los precios de la carne de cerdo. Pero bajo la superficie latía un tipo diferente de tensión. La noticia del descubrimiento en el sótano de la mansión aún no había trascendido al reducido círculo de los implicados en la investigación. El inspector Cray había insistido en mantenerlo en secreto. Por el momento, se estaban verificando las pruebas, preparando las declaraciones y considerando los cargos, pero el asunto de la muerte de Lawrence Denning seguía sin resolverse. El forense había dictaminado que la causa había sido un envenenamiento, no por nada dramático ni teatral, sino por un raro compuesto alcaloide presente en la dedalera, la digoxina, fácil de confundir con otra sustancia del cordial, difícil de rastrear en pequeñas dosis, letal si se administra con precisión. Y hasta ahora nadie había confesado, nadie había fallado. Los trucos habituales, confrontación, presión, estar atentos a la ruptura, habían fallado, excepto que la señorita Marple tenía una prueba más en mente. Siempre había creído que los asesinos, los verdaderos asesinos, no se ocultaban en las sombras por mucho tiempo. La culpa era un peso que algunos podían soportar, sí, pero otros se derrumbaban ante la presión del silencio, sobre todo cuando recibían el empujón adecuado. Y ese empujón, creía ella, no provendría del paso firme de la policía ni de una declaración jurada firmada. Saldría de una taza de té. Comenzó su pequeña prueba de la forma más discreta en un té en el jardín. Una invitación extendida discretamente a 3 personas: Ivy Denning, Letitia Vale y Crispin Allen, los 3, que, a su manera, habían estado más cerca de la tormenta. Pensé, dijo alegremente mientras le entregaba a Ivy un platito de cristal, con crema de limón, que un poco de gentileza nos consolaría. Demasiado dolor y escándalo enfrían la médula. Se sentaron en su jardín trasero, bajo las ramas bajas de un manzano que apenas empezaba a perder sus pétalos. Un mantel a cuadros azules cubría la mesita, y sobre ella reposaban sus mejores piezas de porcelana, delicadas tazas con violetas pintadas, y un plato de bollos que incluso la señora Fanshawe habría admirado. Letitia Vale había llegado en silencio, sin expresión alguna. Crispin había llegado a regañadientes, murmurando sobre los deberes de la herencia, pero visiblemente intrigado. Ivy, como siempre, había llegado vestida con esmero, pero hoy tenía los ojos apretados. LA Conversation derivó, como la señorita Marple previó, de asuntos menores a asuntos mayores, del tiempo a los recuerdos. Y luego ella la desvió, suave y casi imperceptiblemente, hacia el tema en cuestión. Es extraño, ¿verdad?, reflexionó, cómo algunos hombres tienen tanto poder, incluso en la muerte. El señor Denning, por ejemplo. Tantas vidas cambiadas por la muerte de un hombre. Ivy se puso ligeramente rígida y su cuchara se detuvo a mitad de la mezcla. Letitia no dijo nada, pero apretó la mandíbula. Crispin soltó una risa breve y torpe. Era ese tipo de hombre. No me refiero a la influencia, dijo la señorita Marple en voz baja. Me refiero al miedo, al incluso ahora. ¿Lo ves? En el silencio, en las miradas. El miedo tiene forma, y no siempre muere cuando muere su fuente. Se hizo entonces un silencio, sutil, pero profundo. Una brisa agitó la tela. A menudo me pregunto, continuó, cómo alguien que ha vivido con miedo puede finalmente sentirse lo suficientemente libre. Pero no con ira quizás, sino con protección. Un acto defensivo, no cruel. Todavía nadie habló. Creo, dijo la señorita Marple, con la voz casi en un susurro, que alguien en este pueblo vio una línea que jamás debía cruzarse. Y cuando el señor Denning la cruzó, actuó, quizás no con alegría, pero sí con determinación.
y creo que dejó un mensaje, no una confesión, solo una pista. Un remiendo al revés en una colcha. Una pista que solo quienes entienden de patrones podrían notar. Crispin se removió en su silla. ¿Estás sugiriendo que alguien aquí lo asesinó? No sugiero nada, respondió ella con suavidad. Pero si observo, siempre he observado. Que el silencio cayera nuevamente, mientras servía más té con mano firme. Letitia fue quien lo desveló. Su voz sonó baja y uniforme. Una vez dijo algo, señorita Marple, sobre cómo algunas personas dejan de tararear. Sí, dijo la señorita Marple. Y como cuando empiezan de nuevo, a menudo significa que algo ha cambiado. Letitia levantó la vista. Sus ojos brillaban con algo que no había derramado. Anoche volví a empezar, dijo. Solo una melodía, en voz baja. No me di cuenta hasta que iba por la mitad. Ivy se giró bruscamente para mirarla, con los ojos abiertos, escrutándola, no con una mirada acusatoria sino comprensiva. Crispin abrió la boca, la cerró y miró hacia otro lado. La tensión no se rompió con una admisión, sino con una sensación tácita de que algo irreversible había cambiado. Él te terminó con cortesía, aunque no con calidez. Letitia ayudó a recoger los platos. Ivy se disculpó temprano. Crispin se quedó un rato más y se marchó murmurando unas palabras de agradecimiento, y la señorita Marple se sentó sola en su jardín, escuchando el suave susurro del viento entre las hojas del manzano, sabiendo que la prueba había funcionado, no al forzar una confesión, sino al afilar los bordes de la culpa, observando quién se deshilachaba, quién aguantaba, quién apartaba la mirada. Más tarde esa noche, el inspector Cray regresó de la comisaría con noticias. Hemos rastreado la digoxina, dijo. Proviene de un lote de digitalis cultivado en los terrenos de la finca. El jardinero confirma que antiguamente se usaba con fines medicinales. El viejo hacendado tenía una tintura para el corazón, pero estaba guardada bajo llave hace años. Excepto por alguien que conociera la historia del jardín, dijo la señorita Marple, y que tuviera motivos para volver a visitarlo. Exactamente, encontramos un mortero en la cocina del personal. Restos de Digital. Confirmados, no hay huellas dactilares. Pero eso reduce el alcance, Leticia. No lo sé, admitió Cray. Tenía acceso. Conocía la casa, amaba el salón y odiaba lo que Denning le estaba haciendo. Pero eso no es suficiente para matar, no dijo Cray. Pero proteger a alguien más, sí podría hacerlo. La señorita Marple se inclinó hacia adelante. Y sí, dijo, la persona que administró el veneno no se protegía a sí misma, sino a alguien a quien consideraba inocente, una niña, quizás, o alguien vulnerable. Cray, la miro. ¿Crees que Letitia no lo mató por odio? ¿Crees que lo hizo por Ivy? La expresión de la señorita Marple era indescifrable. Creo que Letitia pasó su vida en silencio, y cuando vio a otra mujer soportar lo que ella nunca había podido detener, creo que decidió acabar con ello, de una vez por todas. Cray se recostó y exhaló. Eso no es prueba, no, dijo la señorita Marple. Pero espere. Mañana, Ivy le traerá flores a Letitia. Le dirá algo amable, algo nuevo. Y Letitia volverá a tararear. No porque sea libre, sino porque cree que el salón está a salvo ahora. ¿Y eso será suficiente? ¿Para mí? Dijo la señorita Marple. Sí. Cray se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Siempre pareces saberlo, dijo. Pero nunca lo dices abiertamente. La señorita Marple sonrió levemente. No hace falta. La gente se revela, Arthur. Solo hay que saber qué escuchar. Afuera, el sol se había puesto por completo. Hillside Cottage brillaba desde dentro como una linterna en la penumbra, y la señorita Marple volvió a su labor de tejer, mientras un pequeño sombrero violeta se formaba bajo sus dedos. El patrón, por fin, estaba casi completo. La mañana siguiente amaneció nítida y despejada,
con el cielo limpio por la lluvia. Los setos brillaban con el rocío, y un petirrojo posado en la verja del jardín de la señorita Marple emitió un único y brillante trino, como anunciando la llegada de algo inevitable. En el mundo de Little Weberton, donde los secretos tendían a extenderse como la hiedra sobre viejos muros de piedra, algo había empezado a desenrollarse, no con ruido, sino con una silenciosa y creciente certeza. En Hillside Cottage, la señorita Marple removía el té con una lentitud inusual. El azúcar hacía tiempo que se había disuelto. El calor se había desvanecido. Sin embargo, permaneció a la mesa, como esperando algo más que el simple desayuno. Ella no esperó mucho tiempo. Exactamente a las 9:30, la Maronela Poirot, al abrir, encontró a Letitia Ballet allí de pie, sosteniendo un modesto ramo de campanillas de invierno, atado con un hilo verde. «Pence», comenzó Letitia, en voz más baja de lo habitual, «pensé que te gustarían. Del jardín este del salón. Acaban de florecer». La señorita Marple se hizo a un lado, dándole la bienvenida sin mediar palabra. Las dos mujeres se sentaron, no como adversarias ni interrogadoras, sino como viejas conocidas compartiendo un momento antes de pasar página. Letitia se miró las manos. Eran manos callosas y precisas, hechas para el trabajo minucioso, para limpiar, remendar, servir. Pero la señorita Marple notó que estaban quietas. No temblaban, no estaban nerviosas. Tenían la serena firmeza de quien ha aceptado sus decisiones. «Supongo que lo sabes». «Entonces», dijo Letitia después de un largo silencio. «Sé lo que importa», respondió la señorita Marple con suavidad. «Pero debes decirlo con tus propias palabras». Letitia asintió una vez. Luego miró hacia el pequeño plato de porcelana azul que estaba sobre la mesa, donde había una sola galleta intacta. «Vino a verme esa noche, Lawrence», dijo, «después de la fiesta en el jardín. Después de que todos se hubieran ido, me quedé para ordenar. Estaba tenso. Al principio pensé que estaba borracho, pero había algo más. Pánico me preguntó si había visto la colcha en la caseta de verano». La señorita Marple no interrumpió. Cruzó las manos sobre el regazo y dejó que la historia se desarrollara. Se fijó en el parche en el que estaba cosida la nota de Meg. Debió reconocer su letra, incluso escondida tras la tela. Pensó que alguien lo amenazaba. «Intenté hacerme la tonta. Dije que no entendía a qué se referían, pero se puso furioso. Sus ojos brillaban, pero ella no apartó la mirada. Dijo que si algo salía a la luz sobre Meg, sobre los demás, se encargaría de arruinarme. Que Ivy quedaría deshonrada, que el salón sería vendido en vergüenza». Letitia hizo una pausa. Sus siguientes palabras surgieron lentamente, como un hilo tensado que se deshace. «Y entonces lo supe. No. Había cambiado. Ni siquiera con el miedo encima. Caía arranando, arrastrando a todos con él. Así que preparé el té justo como le gustaba. Y vertí la tintura. Solo un poco. Lo suficiente para debilitarlo. Pero algo extraño sucedió». Ella levantó la vista, como si lo volviera a ver. No se lo terminó. Dijo que prefería el licor de flor de saúco del invernadero. Se llevó el vaso. Lo seguí hasta el borde del cenador, pero no entré, no pude. Pensé que tal vez volvería más tarde, pero no tuve que hacerlo. La señorita Marple ladeó ligeramente la cabeza. «Entonces dices…» Letitia la miró a los ojos. «No lo maté, señorita Marple. Lo intenté, sí, lo confieso, pero no lo conseguí». No había triunfo en su tono, solo resignación. «Y sin embargo», murmuró la señorita Marple, «murió ese día, por un veneno que ahora sabemos que estaba en el licor de flor de saúco, que, según usted, se sirvió él mismo. Si luego alguien más lo preparó». El silencio de Letitia fue toda la confirmación que la señorita Marple necesitaba. Se levantó, caminó lentamente hacia la ventana
y miró el jardín. El macizo de violetas cerca de la cerca había empezado a florecer. Letitia dijo con dulzura: «Asumiste la culpa, ¿verdad? Creíste que Ivy lo había hecho. Pensaste que por fin se había defendido. Querías protegerla». Leticia inclinó la cabeza ansí. La señorita Marple se dio la vuelta. Pero tampoco era Ivy. Leticia abrió mucho los ojos. «¿No lo fue?». «No», dijo la señorita Marple. «Ivy, a pesar de toda su fuerza, sigue siendo una mujer incapaz de ensuciarse las manos. Tenía el motivo, sí, pero no el método. No. Quien preparó el licor, quien trituró la dedalera y la dosificó cuidadosamente en la bebida dulce, fue otra persona. Alguien que tenía acceso, alguien a quien todos hemos pasado por alto. Metió la mano en el aparador y sacó una pequeña nota. La letra coincidía con la primera NLA que estaba oculta en la colcha. Pero este mensaje era más reciente. «¿Sabe qué verías? El patrón Ann hizo demasiado daño. Había que detenerlo». Estaba firmado solo con un nombre: Elsie. Letitia jadeó. «Elsie, la criada que desapareció hace 2 años, solo era una niña». La señorita Marple asintió. «Regresó a la mansión hace unas semanas, no como criada, sino como acompañante de una prima de Ivy, que estaba de visita en C». Cambió el peinado. Suvas Maduro permaneció callada. «Pero, observa, y cuando vio su oportunidad, la aprovechó. Pero ¿cómo supo cómo hacer el veneno? Aprendió del mismo lugar que Lawrence Denning», dijo la señorita Marple. «Los viejos registros de boticario del estudio de la mansión». «Debbie, la receta en la dedalera crece silvestre en el huerto. Nadie notó una flor menos Ann». «¿Y estás segura?», preguntó Letitia con voz casi suplicante. «La confronté ayer», dijo la señorita Marple. No lo negó. Lloró, dijo que esperó, porque quería que él conociera el miedo primero. Y cuando él no cambió, cuando siguió amenazando, vigilando, acorralando, ella terminó con eso». Letitia cerró los ojos. Una lágrima resbaló por su mejilla, silenciosa y espontánea. «La arrestarán. No me corresponde a mí decirlo. Le he pasado la nota al inspector Cray. Ya habló con ella. Ella aceptó entregarse. Pero él cree, como yo, que un juez tendrá en cuenta su edad y su historial de abuso. No fue malicia, fue desesperación». Leticia se inclinó sobre la mesa y tomó la mano de la señorita Marple. «Gracias», susurró Ann por ver el patrón. La señorita Marple esbozó una leve sonrisa triste. «Nunca se trató de patrones en telas, Letitia. Sei de patrones en las personas, cómo se rompen y cómo se remiendan». Afuera, el pueblo seguía su camino. Un perro ladraba a lo lejos. El joven panadero pasaba en bicicleta con una sonrisa. El mundo quizás ingenuamente reanudó su rutina. Pero en la tranquilidad de Hillside Cottage, donde una señora Mayuere doblaba su chal y regaba sus violetas, algo había cambiado. Se había revelado un asesino. Pero más que eso, finalmente se había reconocido el verdadero peso de aquello que había pasado desapercibido durante tanto tiempo. Why en Little Wiberton? La justicia, aunque imperfecta, había encontrado su camino a través de tazas de té, costuras y silencio. Una semana después, Little Wiberton había recuperado su ritmo habitual, aunque la calma ahora traía un leve eco de algo más pesado. No era tristeza, exactamente, tampoco alivio. Era el peso silencioso de la comprensión, el tipo de cambio que llega no con grandes revelaciones, sino con la lenta y creciente comprensión de que algo oscuro había vivido entre ellos y, ahora descubierto, ya no podía ocultarse tras los setos y las cortinas de encaje. La historia de la muerte de Lawrence Denning no llegaría a los periódicos nacionales. No habría titulares. Ningún escándalo arrasó los periódicos londinenses. Pero en Little Wiberton, donde las noticias corrían más rápido que el correo y se prolongaban más que los sermones,
Se habló del tema con cautela. Algunos dirían que el hombre simplemente había sucumbido a sus vicios. Otros, un poco más valientes, hablarían de las mujeres que finalmente habían salido de su sombra. Las autoridades habían detenido a Elsie discretamente, casi con delicadeza. El inspector Cray había contratado a un abogado privado y se aseguró de que su declaración resaltara tanto su juventud como la coacción que había sufrido en su caso. Llegaría a los tribunales, por supuesto, pero incluso el magistrado, según había oído la señorita Marple, había mostrado una disposición comprensiva. Letitia Vale, por su parte, había decidido abandonar la mansión. A la mañana siguiente del funeral, empacó sus pocas pertenencias una pequeña maleta, una fotografía enmarcada del anciano hacendado y un juego de sábanas planchadas, y se mudó a una casa de campo a las afueras del pueblo. Fue Ivy quien lo organizó todo, comprando discretamente el contrato de arrendamiento y encargándose de los muebles en un simple gracias, que lo decía todo sin palabras. Crispin Ale también presentó su dimisión. «Es hora de seguir adelante», le dijo a la señorita Marple cuando se cruzó con él cerca del césped. «El ayuntamiento necesita paz, ahora a no gestión». Ella estuvo de acuerdo. En cuanto a Ivy Denning, permaneció en Riverton Hall, no como la viuda de Lawrence Denning, sino como su verdadera dueña. Por primera vez, recorría sus pasillos sin miedo. Había comenzado a restaurar el huerto, contratando trabajadores locales y replantando flores autóctonas cerca del antiguo muro del establo. La comunidad, antes recelosa, ahora la veía como algo más que un elemento social. La veían como alguien que había sobrevivido. En una tarde cálida, la señorita Marple fue invitada a la sala a tomar el té. La diferencia era sutil pero notable. Atrás quedaron los recargados arreglos florales y el latón excesivamente pulido. En su lugar, violetas frescas en jarrones sencillos y el aroma a cera de abejas en lugar de a lavanda. Ivy la recibió en la sala de estar, vestida con sencillez y con una mirada más dulce. «He hecho algunos cambios», dijo mientras servía el té. «Por fin me siento como en casa otra vez». La señorita Marple sonrió. «Es precioso. Debes estar muy orgullosa». «Te lo agradezco», respondió Ivy, «y quería darte las gracias». «No hace falta, querida. Solo saco las cosas a la luz. Lo que importa es lo que la gente hace con la verdad». El té en silencio, observando el jardín a través de los altos ventanales. El viento agitaba los pétalos de las lilas, y en algún lugar más allá de los arbustos cantaban merlo. «Tenías razón», dijo Ivy. Tras una pausa, «Sabra, Leticia». «Sabra, Elsie». «Sobre mí también, supongo». La señorita Marple ladeó la cabeza. «¿Y tú, qué no actuaría? Que no podían, tenías razón. Lo odiaban, de verdad, pero el odio no siempre se traduce en acción. El miedo, en cambio, el miedo es algo muy poderoso», coincidió la señorita Marple, «y el amor también». Ivy parpadeó en amor. «Letitia amaba esta casa», dijo la señorita Marple. «No románticamente, quizá, sino con el amor profundo que algunas mujeres tienen, protegiéndola, sacrificándose en silencio. Fue ese amor, creo, el que casi le costó todo». Se hizo el silencio de nuevo, pero esta vez era cómodo. Al pasar la hora, Ivy le mostró a la señorita Marple algunos de los cambios que había hecho. La biblioteca había sido ventilada y restaurada. Las puertas del sótano antes cerradas estaban ahora abiertas, y el contenido había sido donado. Retirado. En el armario de la ropa blanca del piso superior se había colgado una colcha nueva en una pieza recién cosida por la propia Ivy, con tela recuperada y un estampado de estrellas florecientes. «No soportaba quedarme con el viejo», explicó, «pero quería recordar no el dolor,
sino la fuerza. La señorita Marple trazó los bordes de un cuadrado con un dedo. Cada puntada era deliberada y limpia. Esta vez, cada estrella apuntaba en la dirección correcta. Mientras se preparaba para irse, Ivy la acompañó hasta la puerta. Se quedaron un momento bajo el arco de piedra. El aire olía a principios de verano. ¿Te quedarás en el pueblo mucho más tiempo?, preguntó Ivy. Creo que sí, dijo la señorita Marple. Tengo que terminar de tejer unos suéteres y al comité de la exposición floral le falta muchísimo sentido común. Ivy sonrió y luego dudó. ¿Alguna vez te molesta que siempre veas lo que otros no ven? Los ojos de la señorita Marple brillaron. Ah, no, querida. Me reconforta. La gente se revela, a menudo sin darse cuenta. Y siempre he creído que la verdad es como una puntada en aprieta por momentos. Pero si sigues el hilo, al final, aparece el patrón. Dicho esto, regresó a Hillside Cottage, donde su jardín delantero estaba ahora en plena floración. Pasó los siguientes días tranquilamente, podando rosales, terminando un cardigan amarillo pálido para su sobrino nieto de Sussex, y horneando un pastel de nueces que jamás admitiría que era de una receta revisada que encontró en una revista. El domingo por la mañana, regresó a Santa Mildred por primera vez desde el funeral. Los bancos estaban llenos como siempre. El vicario dio un sermón sobre el perdón y el silencio, y cómo ambos podían convertirse en una carga si se soportaban demasiado. La señorita Marple escuchaba con la cabeza ligeramente inclinada y las manos enguantadas cruzadas sobre el regazo. Después del servicio, mientras la gente se agolpaba en el cementerio y comenzaba a charlar sobre verduras y la fiesta de verano, la señorita Marple se dirigió al viejo muro de piedra donde una vez había colgado la colcha de retazos. Había desaparecido, por supuesto, pero en su lugar vio algo más una nueva pancarta para la próxima exposición de jardinería, cosida a mano, colorida y discreta. Y en la esquina, apenas perceptible a menos que uno mirara con atención, había una pequeña estrella cosida en rojo sobre un campo de color crema. Apuntaba con firmeza y confianza hacia arriba. La señorita Marple sonrió. La gente siguió adelante. Sanaron, cambiaron, remendaron lo que se había roto. Algunos silvanaron estrellas en su futuro. Otros simplemente volvieron a vibrar. En algún lugar profundo de los patrones de la vida cotidiana, detrás de los frascos de mermelada y los chismes, más allá de los setos y los colibríes, la verdad había encontrado su lugar, exactamente donde siempre había pertenecido.